Vamos, hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día jueves 11 de abril del año 2024. Ya prácticamente estamos entrando a la segunda semana. Ya se está terminando la segunda semana de este cuarto mes. El tiempo está corriendo muy rápido. Deseamos con todo nuestro corazón que corra pronto para poder llegar a los días finales de este año, lo cual tiene que ver con elecciones aquí en esta nación. Las cosas en Israel se están complicando. Estados Unidos quiere manejar a Israel para que de 2 meses de tregua y se pare por lo pronto la guerra allá entre Israel y Hamas. Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, dice que el terminar la guerra sería haberla perdido. Resulta que ahora quieren Israel, por el amor a los israelitas que han sido tomados como rehenes por Hamas. El deseo de Benjamin Netanyahu es que regresen a sus parientes. Lamentablemente, él llega al extremo de decir que regresen vivos o muertos con tal de que se puedan enterrar dignamente. Sin embargo, Hamas dice que ya no tiene ningún rehén cuando, según los reportes de Israel, tienen aproximadamente 100 rehenes. Lo asombroso es que el trato que Hamas propuso anteriormente era cambiar 40 rehenes que están en posesión de Hamas, y ellos piden que les liberen 900 prisioneros terroristas que están presos en Israel. Sin duda, a pesar del desvío que tiene Israel y la ceguera temporal, no podemos dejar de decir que verdaderamente tienen un gran corazón y aman a sus compatriotas. A tal grado que gente que no está enlistada en el ejército se ha estado enlistando. Han muerto varios. Pero lo asombroso de esto es como Hamas pide 900, que liberen a 900 prisioneros a cambio de 40 rehenes que ellos tienen. Esto es prácticamente injusticia, la Casa Blanca jugando su papel de que supuestamente está protegiendo a Israel y que no va a tolerar una guerra entre Irán e Israel, cuando la misma Casa Blanca ha aportado todo el dinero, millones de dólares, especialmente en los tiempos de Obama, para poder dárselos a Irán, sin duda para poder eh, eh, hacer su bomba nuclear con la cual quieren destruir a Israel. Eh, es lamentable verdaderamente lo que está pasando. Yo creo que conforme pasen los días, nos estamos acercando a la apertura del cuarto sello, no sin antes ver la aparición de este personaje llamado Anticristo, que yo creo con todo mi corazón que ya está activo, ya está presente, aunque creo también que ni él mismo sabe que es un cuerpo que el diablo tomará para poder realizar todo lo que está escrito en la palabra. En medio de todo esto, hermano, creo que mientras los días pasen, viendo cómo se está moviendo la política, especialmente en esta nación, nos damos cuenta que no hay manera de cómo pueda haber un cambio de gobierno, humanamente hablando, a menos que allá en el cielo lo decidan, porque al final de cuentas sabemos que nada puede ser el hombre si no le es dado de arriba, perdón, y que nada podría hacer o decidir
si no va de acuerdo al cumplimiento de la profecía. Como he dicho siempre, todos somos profecía, todos estamos cumpliendo profecía, unos como vasos de honra, otros como vasos de deshonra. Pero en medio de todo esto, creo, hermano, que no debemos nosotros desprendernos de toda la benevolencia, toda la bondad divina, entendiendo que nos plantó en este tiempo con propósitos bien específicos y que tenemos nosotros que siempre inclinarnos a lo que Dios ha puesto en nuestras manos, especialmente cuando nos damos cuenta que tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios, delante de los hombres y delante del pueblo de Dios. Darnos cuenta que estamos en tiempos finales, tiempos difíciles, tiempos de torceduras, tiempos de rebeliones, tiempos de oscuridad, tiempos en donde toda la desinformación que hay en las plataformas de informática, todo está torcido. Pero claro, incluso si eso lo censuraran, ¿qué es lo que van a hacer? No van a censurar lo de ellos, pero van a censurarnos a nosotros. Si aún lo censuraran, tenemos al Espíritu Santo, no habría ningún problema. Pero de alguna manera el diablo, que es astuto, sabe que el pueblo de Dios ha entendido que se va a establecer un gobierno político, económico, religioso, y entonces ha optado por esconderle todo lo que concierne a lo que verdaderamente está pasando. Mientras tanto, nosotros, al ver todo lo que está pasando, sabemos por medio del Espíritu Santo que los tiempos son cruciales, son críticos, pero que nosotros, nuestra dependencia del Espíritu Santo, hoy más que nunca, no podemos nosotros alejarnos de Él ni soltarnos de su mano y de su palabra. Debemos de continuar con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, sabiendo que en realidad se avecina algo fuerte, exactamente como lo hizo Noé. Noé siguió construyendo el arca aún sabiendo que venía ese diluvio. Claro, él sabía que el arca era para salvarse del diluvio. Nosotros también sabemos de la importancia de mantenernos dentro de Cristo y siendo bien instruidos para que venga lo que venga, nosotros podamos estar firmes, como dice la Escritura. Yo quiero en esta noche no meterme tanto en profecía, pero sí me gusta siempre poder decirle algo de lo que vemos está pasando. Quiero tocar un tema que saltó a mi corazón y que me puso en qué pensar, me hace ver en realidad por qué es que hay tanta desviación doctrinal, por qué hay tanta infiltración egipcia, babilónica, sodomita, dentro de la iglesia de Cristo. Y cuando digo iglesia, me refiero a todo lo que tiene que ver con la cristiandad. Lamentablemente nos damos cuenta que existen muchos puntos de vista, no solamente en cuanto a lo que Dios estableció como doctrina básica, práctica, escatológica, pero que el verdadero trasfondo o la verdadera esencia de la enseñanza tiene que ser una formación, una formación del alma del hombre, de la mentalidad del hombre, del sentir, de la visión del hombre en su vida en Cristo. Creo que es muy importante que nosotros hoy más que nunca nos apeguemos a la voluntad del Espíritu y a la palabra del Espíritu, porque los vientos de doctrina son bastante fuertes y eso que apenas hemos entrado a lo fuerte, porque todavía falta cuando empiecen a censurar, como lo están haciendo ya muy sutilmente, muy poco a poquito, porque en realidad la predicación del Evangelio ya no tiene el alcance que tenía antes. Al final de cuentas sabemos que
La Escritura dice que el Evangelio del Señor será predicado hasta el último rincón de la tierra. Pero eso no lo va a poder hacer la iglesia, definitivamente. Eso va a tomar la estafeta cuando la iglesia se vaya. Va a tomar la estafeta los 144,000 que se quedan. Y después, juntamente con ellos, los 2 testigos que se van a meter hasta el último rincón de la tierra. Porque la palabra de Dios se va a cumplir, definitivamente. Pero mientras estamos nosotros, pues vamos a asumir nuestra responsabilidad para poder hacer la tarea de la mejor manera en que el Espíritu Santo nos vaya enseñando y nos vaya guiando. El tema de esta noche, una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios, es: sin nuevo nacimiento no hay cambio. Sin nuevo nacimiento no hay cambio, y le voy a agregar en el hombre, claro, me refiero también a la mujer. Sin nuevo nacimiento no hay cambio. Nace esto porque me encontré unas cosas en este libro de Oseas, capítulo 9, Oseas 9, verso 10, dice: como uvas en el desierto, hallé a Israel, como las primicias de la higuera en su primera cosecha, vi a vuestros padres. Pero fueron a Baal peor y se consagraron a la vergüenza, y se hicieron tan abominables como lo que amaban. Como un ave volará de Efraín su gloria, y escuche lo que dice: no habrá nacimiento, ni embarazo, ni concepción. Aunque críen a sus hijos, dice, se los quitaré hasta que no quede hombre alguno, sí. Ay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según he visto, dice el verso 13, está como Tiro, plantado en pradera hermosa. Pero Efraín sacará a sus hijos al verdugo. Y entonces en el verso 14, Oseas dice: dales, oh Señor, ¿qué les darás? Y entonces dice: dales matriz que aborte y pechos secos. Verso 15 dice: toda su maldad está en Gilgal, pues ahí los aborrecí. Por la maldad de sus hechos los expulsaré de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son rebeldes. Aquí vemos involucrados a 4 cosas que están sucediendo dentro de la iglesia, pero vemos también un apartarse del Señor cuando le dice: también cuando de ellos me aparte, o sea, un apartamiento del Espíritu Santo de en medio, no de la iglesia en general, pero sí lamentablemente de algunas congregaciones. Pero también vemos involucrados ministros, que en realidad es donde está la responsabilidad mayor, porque dice: por la maldad de sus hechos los expulsaré de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son rebeldes. Y no podemos olvidar, hermanos, lo que dice Pablo a Timoteo acerca de los tiempos finales, cuando dice que los hombres serán, y da 18 características, pero la versión Gerde dice: y las coyunturas del último tiempo serán, dice, y da una lista. Esto quiere decir que si nosotros entendemos al Espíritu Santo hablando de tiempos finales, tenemos nosotros como ministros que tener el cuidado con nosotros mismos y con lo que enseñamos, como dice la Escritura a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, porque haciéndolo de esta manera te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. En otras palabras, como diciendo, si tú no te salvas, te llevas de paso a todos ellos. Pero entendamos que no está hablando de salvación eterna. Claro que no. Está hablando de salvación del engaño. Por eso le dice: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, porque haciéndolo así, te salvarás tú y los que te escuchan. Entonces, al leer este pasaje y poder entenderlo cuando viene el Espíritu Santo, bendito sea su Santo Espíritu, entendemos que tenemos una responsabilidad. Aquí suceden varias cosas. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo,
cuando de pronto el Espíritu Santo se aparta de una congregación. Yo creo, hermano, que eh, entre algunos ejemplos que puedo darle, me recuerdo hace muchos años, quizá tenía yo tal vez unos 8 años de estar predicando, de ser ministro. Me recuerdo que el Espíritu me dijo, hay congregaciones Jezabeles. Yo le dije, ¿hay congregaciones Jezabeles? Me dijo, sí, porque enseñan lo que quieren, predican lo que quieren, pero no están asidos o agarrados a la cabeza, exactamente como lo dice Colosenses, sino que ellos manejan la obra a su manera, pero no están asidos a la cabeza de la cual sabemos es Cristo, la cabeza de la cual vienen las órdenes para el cuerpo. Por eso es que son creaciones Jezabeles, porque son matriarcas, no están sujetas a la cabeza, al esposo que es Cristo. Me asombró eso y espero que usted me pueda haber entendido esta explicación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, no habrá nuevo nacimiento, ni embarazo, ni concepción. ¿Qué es lo que pasa cuando el Espíritu Santo se va de una congregación? Lo que queda es el hombre, el humanismo, el raciocinio, la letra que mata. Eso es lo que queda. Si el Espíritu Santo no está presente en una congregación, en la alabanza, en los dones son importantísimos, hermano, porque son para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, toda iglesia tienen que moverse los dones. Son 9 las visiones, las profecías, la interpretación de lenguas, la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento, la palabra de sabiduría. Se tienen que mover porque la Escritura dice que es para edificación. Entonces nosotros como ministros tenemos que entender que nosotros no somos o no debemos de ser los que manejamos la obra, sino tiene que ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el comandante en jefe. Él es el que, el que habilita los dones. Él es el que debe de inspirar la alabanza. Él es el que debe de hacer y deshacer, por usar esa expresión, lo que Él quiera y como quiera en una congregación. El tiempo lo tiene Él. La palabra la tiene Él. Los cantos los inspira Él. Los dones se los habilita en medio de su pueblo para que el pueblo pueda ser edificado. Pero, ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo se aleja de una congregación? No hay embarazos, ni concepciones, ni nuevos nacimientos. No las hay. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está ahí activo. Y lamentablemente debo decirle que cuando el hombre toma las riendas de una congregación, el Espíritu Santo, como es caballero, se aleja. Se aleja y deja que el Espíritu Santo gobierne ahí. Yo recuerdo hace años y entendí mucho de esto con esta experiencia que tuve. Tenía quizá yo unos 6 meses de ser pastor en Tijuana, Baja California. Había un hermano que era bastante problemático, era muy tranquilo, activaba, pero era muy problemático. Y recuerdo que un día, ya estaba yo cansado, 6 meses de predicar, imagínense. Me recuerdo que empecé a predicar, me bajé del púlpito, me le puse casi enfrente y empecé a predicarle casi solo a él prácticamente. No tenía yo mucho tiempo de estar predicando cuando sentí como que se me apagó todo por dentro. Cuando eso sucedió, le dije, el Espíritu me habló y me dijo, ¿predicas tú o predico yo? Hermano,
me subí, claro, nadie se dio cuenta, era un grupito como de 10 personas. Me subí al púlpito, me subí triste, empecé a hablar. Mientras hablaba le decía, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Pasaron como 15 días. Yo todavía con esa experiencia en donde yo me sentía seco, apagado, cielos cerrados, todo estaba cerrado. Le pedí perdón al Espíritu Santo, claro, desde el momentito que me dijo predicas tú o predico yo. 15 días duró para que volviera aquello tan rico, tan especial. Entendí que la obra es de Dios. Miren, a veces uno se encuentra con predicadores, en veces hasta conocidos. ¿Cómo estás o cómo te va? Bien, aquí haciendo la obra de Dios. Pero haciendo la obra de Dios implica yo solamente soy el canal. El que hace la obra es el Espíritu Santo. Yo solamente voy a seguir las órdenes, los impulsos, la inspiración del Espíritu Santo para realizar lo que Él quiere hacer con su pueblo. Porque, como dijo Pablo, y para esto, ¿quién es suficiente? Cuando yo veo, por ejemplo, una de las cosas que el Señor le dice aquí a Israel, dice, aunque críen sus hijos, dice, se los quitaré hasta que no quede hombre alguno. Sí, dice, hay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Si el Señor se aparta de una congregación, no hay nuevos nacimientos, no hay embarazos, no hay concepción, hay niños que pueden ser abortados y pueden, como dice el verso 14, pechos secos. No hay revelación. Pero aparece también y el Señor le dice, toda su maldad está en Gilgal, allí pues los aborrecí. Por la maldad de sus hechos los expulsaré de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son rebeldes. Eso quiere decir cuando nosotros como ministros cometemos el error de revelarnos a Dios. Y revelarnos a Dios, mire hermano, no es ir a tomar, fumar, bailar, hacer drogas. No, revelarnos a Dios es cuando nosotros queremos tomar las riendas de la obra sin ponernos a pensar que nuestra dependencia debe ser total y absoluta, 100% del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es su pueblo, es su obra, son las almas que Él compró con precio de sangre. Dice que Efraín, según el verso 13, dice, Efraín, según he visto, está como Tiro, plantado en pradera hermosa. El Señor lo compara como una pradera hermosa. Una pradera es un campo verde, fértil, productivo. Recordemos que Efraín significa doble fructífero. Y doble fructífero representa la bendición de arriba y la bendición de abajo. La bendición de arriba es la inspiración, la revelación, el respaldo, la unción, la autoridad, todo eso que pertenece exclusivamente a Dios, porque no es nuestro, es de Dios. Y lo de abajo representa todas las añadiduras materiales que puedan llegar a nuestra vida. Y esto, hermano, Efraín era un pueblo fructífero con toda, todo lo precioso, nuevos nacimientos, embarazos, concepciones. Hermano, ahí crecía la obra, no eran pechos secos, la revelación fluía, pero empezaron a hacer el mal. Y hacer el mal no implica, repito, irnos a tomar, a fumar, a bailar, a marihuanear, no. Aquí hacer el mal es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y entonces de pronto me doy cuenta que el Señor se aparta de Efraín y entonces viene la corrección. No hay nuevos nacimientos, no hay embarazos, no hay concepciones, los niños eran abortados, pechos secos, la maldad empezó a fluir de una manera en que no necesariamente hablamos de libertinaje y de borracheras y de drogadicciones y cuanta cosa, sino empezaron a hacer a un lado a Dios
y Dios se alejó de ellos. Porque si la Escritura dice, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros, quiere decir que ellos empezaron a alejar de Dios y entonces Dios se alejó de ellos también. Pero dice, todos sus príncipes son rebeldes. Eso quiere decir, y hoy más que nunca, el peligro, hermano, de estamos tiempos finales y con ministros tenemos que tener el cuidado porque la Escritura nos deja bien claro en, en las cartas a Timoteo cómo van a ser, para ser positivos, la gran mayoría de ministros en el último tiempo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de que todas esas cosas que aparecen ahí no nos alcancen a nosotros, y si hay raíces de algo de esas 18 características, pues empezar a trabajar en ellas. Esto me hace a mí entender al ver que Efraín estaba a plantar una pradera hermosa, un campo floreciente, verde, etcétera. Eso quiere decir, hermano, que hay iglesias que tienen mucha gente. Mire, hay iglesias que tienen mucha gente, porque no estoy generalizando, donde los ministros aman a Dios, son temerosos, son cuidadosos. Los ministros, hermano, le dan la libertad al Espíritu Santo, se dedican a enseñar, se dedican a trasladar la palabra, se dedican a todo lo que se maneja, lo que es administración, gobierno y doctrina, es bíblico, porque son 3 puntos importantes que tenemos que entender en un ministro: la administración de las finanzas, el gobierno para con el pueblo y la doctrina. Eso es importantísimo. Pero lamentablemente, con todo esto que está pasando, y especialmente aquí en Estados Unidos, aunque definitivamente las hay en todas las naciones, hermano, hay iglesias grandísimas, grandísimas, hermano, pero no hay nuevos nacimientos. Y nace precisamente esto porque una de las cosas que nosotros como ministros debemos de pedirle al Señor es que hayan nuevos nacimientos. No nos conformemos, amados siervos, con tener gente, sino que hayan nuevos nacimientos. Dejar que el Espíritu Santo se mueva a como a Él le plazca, que Él se encargue de que haya concepción, de que hayan embarazos, de que hayan nuevos nacimientos. No nos conformemos con tener gente, porque si en realidad tener gente fuera la clave, pues el Papa y el Islam son las 2 religiones más grandes que existen, seguido por Israel, luego por el cristianismo. Hermano, estamos hablando de millones de personas, millones. El punto aquí, hermano, es que en veces, lamentablemente, hay gente, pero no hay nuevos nacimientos. Hay gente que no ha nacido de nuevo. Y claro, no, en cierta manera, no es culpa de ellos. Porque, por ejemplo, ¿de quién era la culpa? Cuando el Señor Jesús vino en su primera venida, valga la redundancia de palabra, ¿era la culpa del pueblo o era culpa del sacerdocio, de los escribas, de los intérpretes de la ley? ¿De quién era la culpa? Definitivamente de ellos. Era culpa del sacerdocio, de los escribas, de los intérpretes de la ley, de los maestros de la ley en ese tiempo. Era culpa de ellos. El pueblo estaba como estaba, porque el Señor Jesús le dijo claramente: no tienen pastor. No tienen pastor. Andan como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué? Porque tenían religión, pero no tenían al pastor. Mire, recuerdo hace años tuvimos un retiro en Everett, Washington. En Everett, Washington. Recuerdo que un hermano, que ya murió el hermano, le invitamos para que compartiera un tema. Recuerdo que él habló acerca de las ovejas conocen la voz de su pastor. Mientras yo lo escuchaba, decía, el tema está muy bonito. Él lo aplicó a que las ovejas conocen nuestra voz. Nuestra voz.
Pero mientras lo escuchaba, el Espíritu me decía, no, es que no es la voz de ustedes la que tienen que conocer las ovejas, es la voz de Él. Esa es la voz que tienen que conocer, no es la voz nuestra. Él lo aplicó de que cada oveja conoce la voz del ministro que tiene, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo importante en el pueblo, sino lo importante en el pueblo es que conozcan la voz de su pastor Jesucristo. Hermano, mire, esto es tan importante porque ¿de qué le sirve a la oveja conocer nuestra voz si en realidad la voz que tienen que conocer es la voz del Señor? Es como la mujer de Cantares. Dice, una voz, dice, usted léalo, dice, mi amado, mi amado. Entonces, el pueblo hay que llevarlo, enseñarle a la búsqueda para que pueda conocer la voz de su pastor Jesucristo. Todas las ovejas conocen la voz nuestra, nos escuchan 2, 3 veces por semana, pero ¿conocen la voz de Jesús? Estoy 100% seguro que la gran mayoría no la conoce. No la conoce. Primero, porque no tiene una intimidad con la palabra. Segundo, porque no tiene una intimidad con el Espíritu. Y aunque es al revés. Primero, porque no tiene una intimidad con el Espíritu Santo. Y segundo, porque no tiene intimidad con la palabra. Todo su evangelio es ir al culto. Estar siempre en los cultos, eso sí, nunca faltan. Ahí están siempre. Pero no tienen altar. El coronavirus le probó a toda la cristiandad que no tenían altar. Que lejos de volver y que las iglesias se llenaran después del coronavirus, se vaciaron la gran mayoría. ¿Por qué? Porque no tenían altar en casa. Y ese es el problema que existe, hermano, en que hay mucha gente. ¿Cómo se conoce la voz del Espíritu? ¿Cómo conoce usted la voz de alguien cuando habla seguido con esa persona? Usted puede escucharla unos pasos o le habla por teléfono y dice, ¿qué tal mi hermano? ¿Cómo está? Porque ya sabe quién le habla. Usted puede escuchar la voz de lejos y dice, por ahí anda fulano, fulana de tal. ¿Por qué? Porque habla seguido con esa persona. Entonces, ¿cómo va usted a conocer la voz del Espíritu Santo? Solamente cuando hable seguido con él. Ay, amados hermanos, mire, cuando el Espíritu Santo se aparta, hay cosas, hermano, que suceden. Y una de ellas es que no hay nuevo nacimiento. El Señor dice también hay de ellos, dice también cuando de ellos me aparte, porque he visto a Efraín que está como Tiro, dice, plantado en pradera hermosa, dice, pero Efraín sacará a sus hijos al verdugo. Dice, dales, oh Señor, que le darás, dales matriz que aborte. Pero dice en el verso 11, como un ave volará de Efraín su gloria, no habrá nuevo nacimiento. Los nuevos nacimientos no los hacemos nosotros, ni los embarazos tampoco, ni las concepciones tampoco. Pero sí podríamos nosotros aportar algo para que vengan los abortos. ¿Y qué sería lo que aportáramos? Es no darnos al Señor, ni enseñarles la palabra que sale de la boca de Dios, no la que sale de la Biblia, sino la que sale de la boca de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces podríamos nosotros cooperar para que hayan abortos en vez de un crecimiento dentro de la matriz espiritual. Pechos secos implica falta de revelación. Entonces, podríamos tener gente, pero si no hay nuevos nacimientos es porque no hay un encuentro personal con Jesucristo. La religión farisea era una de las más grandes en la primera venida del Señor y sin embargo no habían nuevos nacimientos. Imagínense cómo estaba que el maestro Nicodemo de Israel, que se dedicaba incluso a estudiar las tildes y las comas, no había nacido de nuevo. No había nacido de nuevo.
te es necesario nacer de nuevo. Todavía se quedó trabado Nicodemo. ¿Cómo puede el hombre volver a entrar en el vientre de su madre y para volver a nacer? O sea, no había nacido y era el maestro de Israel. O sea, había conocimiento, pero no había vida. No había vida. Habían ritos, habían costumbres religiosas, pero escuche esto, no había hambre de Dios. Cuando un creyente no tiene hambre de Dios, no hay nuevo nacimiento. Y pueden estar en la iglesia y de años, como el hijo pródigo. No había nacido de nuevo, se sentaba a la misma mesa, comía el mismo pan, pero no había nacido de nuevo. Cuando regresa, dice el padre, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. O sea, no había nacido de nuevo. Entonces, cuando nosotros vemos ovejas que no tienen hambre de Dios ni sed de su presencia, queda en tela de duda que haya, hermano, un nuevo nacimiento. Pero lo que es delicado también es que puede ser que haya habido un nuevo nacimiento y que nosotros como ministros, por revelarnos a la palabra y querer manejarla a nuestro antojo y no dejar que el Espíritu se mueva y no darnos al Espíritu, podríamos nosotros estar cooperando a que esa alma, lejos de crecer en Dios, al final de cuentas se muera espiritualmente. O si hubiere alguna alma que apenas fue concebido y se está gestando y aparece el embarazo, podríamos nosotros hacer que esa alma sea abortiva y se aborte. ¿Por qué? Ahí sí ya entra culpabilidad nuestra. Es tan importante, hermano. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que que te haya dicho que os es necesario nacer de nuevo. Es tan asombroso. Le dice, tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Y hermano, mire, dos cosas muy importantes. Una mala y una buena. La mala es, qué terrible que podamos entender o darnos cuenta que aún dentro de la iglesia de Jesucristo, en púlpitos haya gente que no ha nacido de nuevo, enseñando con títulos ministeriales y no ha nacido de nuevo. Mire, hermano, cuando yo estaba en San Diego, el Señor me movió de Tijuana a San Diego, eh, empezamos a buscar, hermano, porque comenzamos en la cocina de una iglesia, hermano, ahí en National City. Me recuerdo que nos rentaban la iglesia, nos la rentaban 4 veces por semana y era la cocina. En la cocina teníamos nosotros nuestros cultos. Ahí armábamos y desarmábamos nuestro pequeño sonido, hermano. Es tan asombroso. Bueno, de ahí crecimos, llegamos a tener como unas 20 personas, tuvimos que movernos, empezar a buscar. Nos movimos, hermano, a la ciudad de Logan Heights. Pero me recuerdo que la persona que nos rentó ese lugar o que nos ayudó a conseguirlo, él era un evangelista. Era un evangelista. Y él me dijo, mire, bueno, pero un evangelista que ya no era. Porque me dice, oh, así que usted es pastor y quiere un lugar para iglesia. No, sí, oh, dice, yo antes era evangelista, dice. Durante 15 años fui evangelista, dice, cristiano, y predicaba y oraba por las almas, se sanaban y se convertían y en vez echaba fuera demonios, pero me di cuenta, dice, que estaba en el lugar equivocado. Entonces mejor me volví al catolicismo. Mire, echaba fuera demonios, sanaba enfermos, predicaba y la gente se convertía. Y al final dice, no, mejor me devolví al catolicismo porque me di cuenta que el cristianismo estaba equivocado. Esto es una experiencia asombrosa, hermano. Que haya gente predicando y que no haya nacido de nuevo. Una de las cosas, amados siervos,
que nosotros tenemos que pedirle y rogarle y llorarle al Señor, es que hayan nuevos nacimientos. Y claro, el nuevo nacimiento, quien lo hace es el Espíritu Santo. Pero es responsabilidad nuestra rogarle al Señor. No nos conformemos solo con tener gente, sino que hayan nuevos nacimientos, porque cuando hay nuevos nacimientos, hay hambre de Dios y hay sed del Espíritu. Y cuando hay hambre de Dios, Dios envía su palabra. Y cuando hay sed del Espíritu, Dios envía su presencia. Y entonces el Espíritu empieza, hermano, a hacer cosas maravillosas en medio nuestro. El Señor se alejó de Efraín y dice, no habrá nacimiento ni embarazo. Acuérdese que el que embaraza es el Espíritu Santo. Lucas 2:21 nos lo deja claro. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Esto nos enseña que si no hay embarazo es porque no hay mover del Espíritu. Por eso la importancia del mover del Espíritu para que aquellos que han tenido un encuentro personal con Jesucristo sean embarazados. Sean embarazados. Ellos sean embarazados. La importancia, el encuentro personal con Jesucristo, ahora hay que embarazarlos de la visión ministerial. Eso lo hace el Espíritu. No lo hacemos nosotros, pero como lo hace a través de la leche de la palabra, a través de la revelación. Por eso es la importancia del mover del Espíritu, hermano, para que el Espíritu Santo los embarace de la visión ministerial. El embarazo también corresponde a los dones del Espíritu. Entendiendo que estos embarazos se producen, mire, lo voy a repetir, entendiendo que estos embarazos se producen cuando hay intimidad con el Espíritu Santo. Es en la intimidad en donde se concibe lo espiritual. Es en la intimidad en donde se forma la criatura en el vientre de la mujer o en el vientre espiritual. Ahí se forma el don, la gracia, el ministerio, ahí es donde se forma la función, la comisión. No es solamente, hermano, el embarazar al pueblo, sino nosotros tenemos que estar embarazados también. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a los Gálatas, vosotros corríais bien. Por los que de nuevo, bueno, ¿quién os engañó? Dice Pablo. Temo que así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean también engañados. Por los que de nuevo sufro dolores de parto, dice Pablo. Entonces quiere decir, hermano, que nosotros también tenemos que estar embarazados de la comisión que Dios nos dio. El pueblo debe de estar embarazado de la comisión que Dios nos dio. El pueblo debe de embarazarse de cuál es el deseo del Señor Jesús en cuanto a su vida. Pero es en la intimidad, hermano, en la intimidad el Espíritu Santo es el que hace el nuevo nacimiento, pero es el Espíritu Santo también es el que hace que aparezca el embarazo, pero es también el Espíritu Santo el que hace que se haga la concepción. Mateo 1:18 también nos lo dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como si, estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. O sea, María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Cuando yo vi esto, le hice la pregunta al Señor. Dije, bueno, Señor, ¿cuál es la diferencia entre embarazo y concepción? Porque Oseas 9:11 dice, como un ave volará de Efraín su gloria, no habrá nuevo nacimiento, ni embarazo, ni concepción. Entonces dije, ¿cuál es la diferencia entre embarazo y concepción? Y es que la concepción, hermano, se da en la intimidad. Ahí es donde la mujer concibe. Y cuando concibe, entra en un periodo de días en donde, como no le bajó su mes, aparece el embarazo. En otras maneras, según la ciencia médica, lo primero que sucede antes del embarazo es la concepción.
Dicho de otra manera, espiritualmente hablando, para que hayan embarazos, debe haber primero intimidad. Esto es lindo entenderlo, hermano. Es ahí donde existen, en la intimidad, es ahí donde existen las posibilidades en la mujer de quedar embarazada. Existen, por eso, mire, esto se da aún en el plan físico, en los matrimonios, que se casa la pareja, hay intimidad sexual, en veces no queda embarazada, hermano, pronto, en veces a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4 meses, etcétera. Pero el embarazo aparece, hermano, como efecto de la intimidad. Entonces, y la intimidad, hermano, si no hay intimidad con el Espíritu Santo, ¿cómo pues nos va a embarazar a nosotros como ministros del propósito divino? ¿Cómo pues va a embarazar al pueblo de la visión espiritual que puso en el ministro? Como le dijo el Señor a Moisés, con los 70 yo voy a agarrar del espíritu que puse en ti y lo pondré en ellos. O sea, a ti te embaracé de una comisión, de una función, a ellos los voy a embarazar de lo que puse en ti. Por eso dice Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Ministerio no es hombre, tampoco es nombre, sino es tarea, es función que la tiene que hacer el ministro juntamente con el pueblo. Pero lo asombroso de esto es que no pueden haber embarazos si no hay concepción primero, y la concepción implica la intimidad. Una pareja, una mujer no puede concebir del hombre a menos que haya tenido relaciones con él. Entonces aparece el embarazo. Y después del embarazo, el nuevo nacimiento. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. No lo hacemos nosotros. Ahora, como también cuando el Señor se alejó, dice, les daré matriz que aborte. Matriz que aborte. Y Job dice en Job 3:16, oiga esto, o como aborto desechado yo no existiría, como los niños que nunca vieron la luz. Esto nos deja claro que un aborto es porque nunca vio la luz. Visto desde la perspectiva espiritual es que si es abortivo es porque no le llegó la luz de la revelación del Espíritu. Porque recuérdese que adentro lo que come el niño es espiritual. Espiritual, desde el Espíritu. Es el Espíritu el que hace que el creyente conciba, que el creyente se embarace, que el creyente nazca de nuevo. Pero si no nace de nuevo, entonces se abortó. Por eso vemos la importancia de la revelación de la palabra en nuestras predicaciones. Porque no se trata solamente de hablarles de la Biblia, sino de darles o traerles o llevarles una palabra que salga de la boca de Dios y no del conocimiento del ministro. Los fariseos tenían vasto conocimiento de la letra, a tal grado, repito, que estudiaban las tildes y las comas, pero no tenían revelación. El maestro Nicodemo tenía vasto conocimiento de la letra, pero no tenía revelación. Y claro, hermano, esto es una responsabilidad que tenemos nosotros los ministros, de llevarle al pueblo no una palabra que salga de nuestro ronco pecho. Por eso yo le he dicho a los pastores, no busquen el mensaje en la Biblia, ni mucho menos en el internet. Búsquenlo de rodillas, luego vayan a la Biblia y después agarren toda la herramienta que puedan encontrar, diccionarios, internet, comentaristas y cuanta cosa. Pero la esencia del mensaje salió de Dios. Es la revelación de la palabra, la leche del Espíritu, quien hace el proceso de crecimiento en la gestación del feto hasta que se cumple el tiempo del alumbramiento. En vez de los ministros, escuche, esto es delicado, en vez de los ministros nos quejamos de aquellos creyentes que pareciera que están muertos espiritualmente hablando. Están presentes en el culto, pero están como si estuvieran muertos.
Pero muchas veces es porque nosotros no tenemos el cuidado de dejar que el Espíritu Santo sea quien se mueva, el Espíritu Santo sea quien hable, en vez de los culpables somos nosotros. Recordemos, como dije un principio, que hacer la obra de Dios no es juntar gente, no es juntar gente. Hacer la obra de Dios es dejar que el Espíritu Santo lo haga. Claro, nosotros tenemos que hacer nuestra tarea, que el Cristo hable por medio de nosotros, que la alabanza sea el Espíritu Santo quien la está inspirando, que los dones se muevan y que el Espíritu Santo hable, enseñarle al pueblo también cómo se mueven los dones. Según de Corintios 13:3. Oigan lo que le voy a decir. Tenía yo aproximadamente unos 6 años tal vez de convertido, 3 años ya de estar de ministro. Me dijo el Señor, hijo, viene el tiempo. Oiga cómo fue. Me dijo, estoy cansado, me dijo, de ver que hay ministros que le llevan la palabra a mi pueblo y les hacen creer que soy yo el que estoy hablando. Me dijo, ten cuidado, debes estar seguro, me dijo, que soy yo el que te di esa palabra para mi pueblo. Porque su palabra va a ser el propósito para el cual Él la envió. No va a ser nuestro propósito. No, ese es humanismo. Va a ser el propósito de Dios en el pueblo. Pablo se lo dijo a los corintios, puesto que buscáis una prueba del Cristo que habla en mí. A mí me dijo solamente ten cuidado de que sea yo quien habla a través de ti. Y me dio este pasaje, puesto que buscáis una prueba del Cristo que habla en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino poderoso en vosotros. Nosotros podemos, hermano, llevarles una bonita palabra, pero, pero tenemos que pedirle a Dios que sea Él que hable. No solamente la palabra, sino el espíritu de la palabra. Mateo 3:3 dice, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura y su comida era de langostas y miel silvestre. Y acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán. Pero sucedía algo ahí. Acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán. Y cualquier ministro moderno diría, no, pues tengo mucha gente, sí. Pero dice el verso 6, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Entonces Juan no era de que solamente llegaran a él, sino confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Eso quiere decir que había nuevos nacimientos, había llenura del Espíritu, había visitación del Espíritu, había el deseo de cambiar, de dejar el pecado, etc. ¿Por qué? Ahora, ¿qué voz oía el pueblo? ¿La voz de Juan? No. Voz del que clama en el desierto. ¿Cuál era la voz del que clamaba en el desierto? ¿La voz de Juan? No. Era la voz del pastor de las ovejas de Jesucristo, que hablaba a través de Juan. A través de Juan. O sea, como dicen en Argentina, al pueblo no le importa el chango que está enfrente, sino que Dios le hable a través de esa persona, que lo gobierne a través de esa persona, que puedan sentir que Dios les habló. ¿Qué voz oía Israel? No era la voz de Juan, era la voz del Señor a través de Juan. ¿Qué les darás? Dice, pechos secos. No hay leche, un pecho seco no hay leche. Y si no hay leche, no hay revelación. Si no hay revelación de la palabra en una iglesia, entonces no hay crecimiento espiritual. No hay nuevos nacimientos, no hay embarazos, no hay mover del espíritu.
Hermano, no hay voz del Señor. Estamos haciendo nuestra obra cuando es, hermano, la obra del Espíritu, no es obra nuestra. Segunda de Corintios, siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. La letra mata el mover del Espíritu, la letra mata los dones, la letra mata el fluir de la alabanza, de la adoración, la letra mata los poderes, las virtudes, las gracias, los dones, la revelación, la letra mata todo, mata la vida del pueblo. El Espíritu Santo da vida, hay nuevos nacimientos, hay engendramientos, hermano, hay concepciones, no hay abortos, hay revelación. La revelación es que hace, hermano, que el pueblo le produzca más hambre de Dios. Debemos de entender, por tanto, dice Pedro, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, el Espíritu Santo hace la función maternal también, hermano, porque Él es el que nos amamanta con la leche para que crezcamos para salvación, no salvación eterna, salvación del engaño doctrinal. Porque si no hay leche de la revelación, de la palabra que amamanta al pueblo, entonces no hay crecimiento espiritual. Hay enanos, hay niños, el engaño arrastrará a mucho niño, exactamente como lo que vemos está sucediendo ahora. ¿Por qué? Porque si Él dio a algunos ser apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, para capacitar a los santos, como ya lo dije, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, pues los dones se mueven en el pueblo, los poderes se mueven en el pueblo, las virtudes se mueven en el pueblo. Entonces hay que dejar que el Espíritu Santo se mueva hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la estatura del varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces resumamos, ¿por qué hay tanta doctrina errada? ¿Por qué hay tanta torcedura? ¿Por qué hay tanta infiltración? ¿Por qué hay tanta perversión? ¿Por qué se coló dentro de la iglesia la influencia del LGTBQ, que es Sodoma? ¿Por qué se metió Babilonia con fiestas mundanas y paganas? ¿Por qué se metió Egipto a vivir como un creyente como vive el mundo? Sencillamente porque se metió, porque el Espíritu Santo se salió de ahí. Ya nomás le toca al Espíritu Santo sacar a sus hijos de esos lugares y llevarlos a lugares en donde verdaderamente el Espíritu Santo se está moviendo. Con su presencia, con su palabra, en donde el ministro gobierna, enseña y administra por medio del Espíritu Santo. Porque al final de cuentas es la obra de Dios. ¿Por qué hay tanta influencia y por qué abrazan de una manera tan normal las corrientes egipcias, babilónicas, sodomitas? Porque no hay nuevos nacimientos. Lo que hay es, no hay embarazos, no hay concepciones. Si no hay concepciones, no hay intimidad con el Espíritu Santo, no hay embarazos.
Y si no hay embarazos, no hay nuevos nacimientos. Lo que hay es abortos y pechos secos, no hay leche del espíritu. ¿Qué va a amamantar el espíritu si no hay nuevos nacimientos? Esto es importante, amado pueblo. Sin nuevo nacimiento no hay cambio en el hombre. La obra es del espíritu, no es nuestra. Los primeros que tenemos que estar embarazados somos nosotros, los ministros, para que el pueblo pueda también, a través de lo que Dios nos da, y dejar que el Espíritu Santo se mueva para que el pueblo también hayan concepción, embarazos, nuevos nacimientos, no hayan abortos y la revelación esté fluyendo de tal manera que los hombres cambien. Y cambiar no es ya no tomo, ya no fumo, ya no hago drogas, ya no hago marihuana, no. La Escritura dice claramente, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, que es un cambio de hombre. De esto hay mucho que decir. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. Pero no olvidemos que es la obra del Espíritu. Si nosotros metemos las manos, el Espíritu se sale y deja gobernando al hombre. Y va a haber gente, sí, pero no va a haber nuevos nacimientos, no va a haber concepción, no va a haber embarazo, no van a haber nuevos nacimientos, van a haber abortos espirituales y no va a haber revelación. O sea, amados siervos, tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios, de la cual nos pedirán cuentas. Si hubiera alguien que no conoce a Jesús, esta noche es una buena noche para decirle, Señor, yo te recibo como mi Salvador. Produce en mi vida un nuevo nacimiento. Quiero, Señor, que me lleves a un lugar en donde se mueva tu espíritu, gobierne tu espíritu, hable tu espíritu, me metas a la senda correcta. Ahí quiero crecer y conocerte por medio de tu palabra y conocer tu voluntad. Si hubiera alguien también que se ha apartado de Dios, quizá no hubo un nuevo nacimiento o quizá fue un aborto espiritual. Y para ello sí tenemos nosotros responsabilidad como ministros. El nuevo nacimiento lo hace el Señor. Y también, claro, y no jugamos de la palabra, pero tenemos un papel muy importante. Darnos a Dios para que sea Dios a través de nosotros. No nosotros, porque todo eso lo hace Dios Espíritu Santo. Bendecimos al Espíritu Santo. Vuelve al Señor. Vuelve como el pródigo. No te alejes. Vuelve para que Dios haga el nuevo nacimiento. Y si hubiere alguien que esté enfermo, dirá: Señor, sáname, sáname donde estoy, Padre, obra, sáname, eterno Dios, te lo pido, hago mía esa promesa. Termino con esto: cuida tu vida en el temor de Dios, cuida tu relación con Dios Espíritu Santo y su palabra. Cuida tu salvación con temor y temblor y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo y su palabra. Y dale un clic a tu teléfono. Los tiempos son difíciles, hermano. Hay mucho cristianismo, pero hay mucho niño. Y hace falta que las iglesias se llenen de nuevos nacimientos y de la gloria de Dios. A Efraín le dijeron: como un ave volará de Efraín su gloria. Todo aquello hermoso lo perdió Efraín por rebelarse a Dios. Y ya no vieron concepciones, ni embarazos, ni nuevos nacimientos.
Lo único que había era abortos y pechos secos. El día de mañana, si Dios nos presta la vida, estaremos de nuevo desde la iglesia, 8:30 aproximadamente de la noche, hora de Carolina del Sur. Que el Señor continúe bendiciéndolos.